Bien, hablar de la artesanía en Tenerife es necesario hablar de la artesanía en La Laguna, porque La Laguna fue siempre un lugar donde había gran número de artesanos de toda condición y de toda clase, desde grandes trabajadores, por ejemplo, de la plata, a los más humildes artesanos que se dedicaban a hacer albardas para los burros. Esto quiere decir que hay una diversidad extraordinaria y por lo tanto una gran riqueza que en gran parte naturalmente se ha perdido por el empuje de la globalización del mundo moderno. Pero queda todavía la memoria de todos esos estupendos trabajadores ocupadores de oficios que cubrían las necesidades de una población. Hay que decir que gran número de objetos para el uso cotidiano se fabricaban en la propia isla, porque no todos tenían acceso a bienes traídos del exterior que solo estaban reservados a las familias más pudientes. En ese sentido, La Laguna fue siempre una ciudad eminentemente artesana. Había carpinteros y dentro de los carpinteros habían los carpinteros devastadores hasta los más sofisticados, diríamos, que eran los ebanistas, los que trabajaban las maderas nobles, el cedro, la caoba, el barbusano, y que realizaban obras que pueden calificarse con toda propiedad de ser obras de arte. Y lo mismo había herreros. Hasta tiempos bien recientes había en La Laguna varias herrerías que no solo dedicaban su actividad, digamos, por ejemplo, a hacer herraduras, sino a formar hoces para la siega, a los aros para los toneles. Aquí yo recuerdo 3 herrerías formidables que tenían mucho prestigio. La de Maestro Juan Tomás, que se encontraba en la calle de San Juan, esquina a la calle de Chávez o Manuel Osuna, la herrería de los Castillos en la calle Empedrada o calle de Marqués de Celada, y la de los Trujillo, que estaba en la calle de Tavares de Cala. Había una gran cantidad de obreros, por ejemplo, plateros. El último platero murió hace apenas unos meses. Con él diríamos que por el momento, quisiéramos que fuese así, que fuese solo por el momento y que hubiese quienes retomaran esa actividad que está a caballo entre la artesanía y el arte. Pues bien, aquí hubo siempre una dedicación a la platería. El siglo XVIII, por ejemplo, fue un siglo para La Laguna que se distinguió por ser el centro de una escuela de platería de extraordinaria categoría. Recuerdo, por ejemplo, a Juan Ángel, pero también recuerdo a otro platero muy interesante que se llamaba Rafael Trujillo. Yo lo traté. Es más, puedo contar una pequeña anécdota. Cuando estábamos en los primeros años de la romería de San Benito, un día se me ocurrió proponerle a los compañeros de la junta organizadora de esta fiesta que por qué no se hacía un certamen literario orientado a renovar el acervo folclórico, el arsenal, diríamos, de coplas típicas características de la isla. Aquello pareció bien, se aceptó, y entonces yo propuse a continuación que el premio fuese la Espiga de Oro. Rafael Trujillo terminó haciendo la Espiga de Oro y ese troquel, esa matriz con la que se hizo la espiga, sirvió para seguir en años sucesivos haciendo la Espiga de Oro, que es una pieza bellísima que demuestra la calidad de los trabajos de platería de nuestros grandes artesanos de La Laguna. Si queremos ver algún otro aspecto de esta tarea
podemos hablar de los carpinteros. Ya casi diríamos que no hay carpinteros, y algunos que se dedican a la artesanía de la madera lo hacen fundamentalmente para reproducir pequeños objetos decorativos. Pero los viejos maestros que hacían dormitorios, que hacían comedores, que trabajaban perfectamente las maderas, ya diríamos que han sido sustituidos por la carpintería industrial que viene de fuera. Pero aquí está todavía el recuerdo de excelentes artesanos que en mi época, en mi juventud, pues se conocían y que eran estupendos. Yo ahora se me viene a la memoria Mastro Horacio. Mastro Horacio tenía la carpintería en la calle de Tavares de Cala, pero además aquella carpintería era como una especie de rebotica, un lugar donde se reunía una serie de personajes pintorescos, Mastro Felipe Carnero, señor Domingo Ciegato, junto con muchachos de jóvenes que íbamos por allí y que de vez en cuando nos metíamos a ver lo que se hacía en aquella carpintería y de camino tirarle de la lengua a aquellos viejos desocupados que mataban las horas, pues aguzando el ingenio. Otra carpintería que yo recuerdo era la de Mastro Manuel en la calle de San Juan. Mastro Manuel se dedicaba sobre todo a trabajar la tea. La tea es una madera que al tratarla desprende un aroma resinoso intenso, muy agradable. Pues yo me acuerdo pasar por la calle de San Juan y era como una especie de anticipo, de saludo, el aroma a aquella madera de tea que se escapaba por la puerta abierta siempre del taller de Mastro Manuel, que era un trabajador entusiasta, y lo veías tú siempre con la garlopa en la mano, con el formón. Él lo que hacía era sobre todo puertas y ventanas, porque cada carpintero tenía su especialidad y a eso se dedicaba fundamentalmente, y en eso era un auténtico maestro. En lo que a las fiestas más tradicionales, más populares, diríamos también más laguneras, algunas eran muy curiosas, muy interesantes, ¿no? Porque llevaban asociadas unas tradiciones que eran propias de ese momento. Es, por ejemplo, la de San Lázaro. San Lázaro está en las afueras de la laguna, está en un lugar que durante mucho tiempo fue un lugar aislado, alejado de la ciudad. Hoy se puede decir que dentro de la propia ciudad. La gente iba diríamos, en romería, pero no con el concepto actual de romería, sino sencillamente la gente iba a lo largo de todo el día. Veía uno pasar gente y gente que iba a ver al santo, a rezarle al santo en San Lázaro. Y una de las tradiciones era comer arvejas con huevos duros. Eso era lo típico de San Lázaro. Como estaba ya cercana a la Semana Santa y era viernes de Cuaresma, no se comía carne, porque la abstinencia de carne se respetaba muy cuidadosamente por todo el mundo. Pues bien, para suplir la carne, siempre en las fiestas populares había carne de cerdo, las clásicas chuletas de cochino asadas a la brasa. Pues aquí, como no podía ser eso, lo tradicional, lo típico, lo característico era arvejas del país, arvejas que se cultivaban aquí, se desgranaban aquí, y que sobre todo unas que llamaban arvejas de manteca, y que eran muy tiernas, sabrosas, melosas y con huevos duros. Otra fiesta que era muy característica era la de San Roque, porque San Roque también está en un lugar de las afueras de la población, está en lo alto de la montaña, una pequeña ermita que en estos momentos está restaurada y que en esa época
estaba en estado semi-ruinoso. Entonces el santo, la imagen de San Roque, se custodiaba, se guardaba a lo largo del año en la parroquia de Santo Domingo. Y para su fiesta de agosto se subía en procesión hasta la ermita y allí permanecía hasta el domingo de la octava, o sea, la octava siguiente a la festividad de San Roque, que creo que es el 16 de agosto, y luego se bajaba también en procesión hasta devolverla a la parroquia. Pues bien, en esa procesión todos los muchachos del barrio y de fuera, porque se puede decir que era toda la laguna, cortaban de los cañaverales más cercanos cañas verdes y luego acompañaban con esas cañas en dos grandes filas al santo por toda la montaña hasta llegar a la plaza del Adelantado y continuar la procesión hasta la iglesia de Santo Domingo. Pero esa procesión de caña del San Roque me parece que vale la pena recordarla porque es una de las cosas más características de la época. En cuanto, por ejemplo, a San Benito, yo diría que una de las peculiaridades era el reparto de panecillos. Se hacían unos panecillos muy pequeños, del tamaño más o menos de un huevo, llevaban unas letras, diríamos, como impresas, y esos panecillos se bendecían en la fiesta, el día de la fiesta de San Benito, y se les repartían a los feligreses. No era esa la única vez que se repartía pan. Antes, en las fiestas más importantes de la laguna, se les repartía pan a los pobres. Por ejemplo, en la Concepción, el Día de la Virgen, el 8 de diciembre, se repartía pan a los pobres. Y otro día en el que se repartía pan era el día de San Antonio. Y creo que se sigue haciendo en la Concepción el que al término de la función que le dedica, la función religiosa, la misa, al santo de Padua, el santo al que todas las muchachas antes pues, se encomendaban para conseguir buen novio. Eran costumbres de la época, ¿no? Y hablando de eso, no podemos olvidar que aquí también se practicaba la costumbre extendida en muchos pueblos de la fiesta de San Juan. San Juan era otra de las fiestas típicas, características de la laguna, que también estaba en las afueras. Estaba la que era ermita de San Juan y hoy es parroquia de San Juan, se construyó en el siglo XVI en el terreno donde había sepultado los cadáveres de los que murieron por la peste de Landres que asoló la isla y especialmente la laguna a finales del siglo XVI. Allí se construyó, según relatan las crónicas, se tomó a San Juan como copatrono de la laguna porque, por lo visto, el día de San Juan cesó la epidemia y dejaron de morir apestados. Entonces, en acción de gracias se hizo esto y se construyó la iglesia, donde había sido el cementerio. Y entonces era también extramuro. Las muchachas, sobre todo, pues hacían unas prácticas como colocar los nombres de aquellos chicos que les agradaban, cerrarlo tal y lo ponían en una vasija o en un vaso con agua y la papeleta que se abría por el agua, esa era la de su enamorado. Había una serie de consejas y de rituales que se venían practicando de tiempo lejano. Pero además, en las fiestas de San Juan sabemos que había entremeses, se hacía teatro y también acudían los barcos. Los barcos es una de las tradiciones más hermosas de la laguna. Los barcos son unas construcciones hechas en madera, como si fuera un esqueleto de casco de barco sobre una carreta, luego sus velas, todo su velamen, toda su arboladura, y que van tiradas por una yunta
por un par de reses, y que tienen su origen indiscutiblemente en la festividad de finales del siglo XVII de la parroquia de los Remedios, en la que se hizo una representación teatral en la que había un castillo y los barcos acudían hasta cerca del castillo, se entablaba un diálogo entre uno y otro que terminaba con un ataque naval y respuesta desde el castillo mediante fuegos de artificio que parecía que eran disparos de fusilería y de cañones, y que ese año de finales del siglo XVII fue tan atractivo lo de los barcos sobre las carretas moviéndose y desde el barco los actores con sus parlamentos dirigiéndose a los que estaban en el castillo y estos respondiéndole, que al día siguiente los barcos fueron incorporados a la procesión general de la patrona de la parroquia de los Remedios. Y esto se extendió y todavía se sigue manteniendo y se tiene como una de sus señas de identidad más destacada, por ejemplo, en Tegueste, donde sigue habiendo 3 barcos. También hay varios barcos, como dije antes, en los valles. Incluso ya hay hasta barcos pequeños para chicos, para los niños. Constituye evidentemente una de las expresiones etnográficas más hermosas de la isla de Tenerife. Dentro de este recorrido por las fiestas populares más interesantes de la laguna, no se puede evidentemente olvidar la de San Diego, sobre todo porque la fiesta de San Diego era la fiesta de los estudiantes de bachillerato, en la época en que solo había aquí en La Laguna y en Canarias el Instituto de Enseñanza Media, el Instituto de Canarias, en la actualidad conocido también como Instituto de Canarias Cabrera Pinto, en el que estudiaron incluso Pérez Galdós. Pues se extendió desde ya en el siglo XX, pero muy a comienzos del siglo XX, la costumbre de la fuga de San Diego el 12 de noviembre, víspera de las fiestas de San Diego del Santo. San Diego tiene una ermita muy hermosa en otro extremo de la laguna, pegado a un monte, el monte de San Diego, que linda casi con Tegueste. Hasta San Diego, los chicos, la víspera de San Diego, se fugaban del instituto y acudían todos caminando por el entonces polvoriento camino de San Diego hasta la ermita, y se generalizó la costumbre era como una especie de creencia popular. La tradición era contarle los botones, tocarle los botones al fundador y así conseguir que tuviera suerte en los exámenes. Hay que decir que en ese lugar también hay algo muy interesante, que es la llamada casita del ciervo. Nosotros, los estudiantes, acudíamos todos los años, pero yo recuerdo con especial cariño la conmemoración del primer centenario del establecimiento del instituto. Los estudiantes aprovechamos la fiesta de San Diego para darle especial solemnidad, vamos a decirlo así. Incluso me acuerdo que alquilamos el carro de un viejo carrero lagunero que se llamaba Maestro Hilario. Entonces lo adornamos, las muchachas se subieron al carro y entonces todo el mundo cantando, pues subimos hasta la ermita y allí hubo un baile y hubo naturalmente la tradicional fila de muchachas sobre todo que iban a contarle los botones a la efigie orante de don Juan Interián de Ayala.